Tutankamón. Súper impresionante. Esta es la única tumba encontrada con todos los tesoros. Esta es la tumba de Ramsés IV. Ramsés IV fue uno de los faraones más importantes. Hacían estos jeroglíficos para que lo acompañaran hacia la otra vida. ¡Qué bola, mundo! ¡Qué bola! Damas y caballeros, viajeros de buen gusto, ¡qué bola! ¡Qué bolero! Espero que estén bien. Ajúntense sus cinturones, que hoy nos encontramos en uno de los misteriosas tumbas del antiguo Egipto. Hoy nos encontramos no saben dónde nos encontramos. Hoy nos encontramos en la increíble, famosa Valle de los Reyes. Familia, lo primero que me sorprendió es esto. Miren el alrededor, no hay pirámides, no hay templos gigantes, solo montañas y desiertos. Y precisamente por eso los faraones eligieron este lugar. Después de siglos construyendo enormes pirámides que atraían a los ladrones, los gobernantes egipcios decidieron esconder sus tumbas en un lugar más discreto. Y así nació este increíble cementerio real. Durante más de 500 años, este lugar fue el cementerio oficial de los faraones del Nuevo Reino. Aquí fueron enterrados algunos de los gobernantes más famosos del Antiguo Egipto. Imaginen esto. Por estos caminos caminaron sacerdotes, nobles y trabajadores que participaron en ceremonias funerarias hace más de 3000 años. Y debajo de estas montañas existen decenas de tumbas excavadas directamente en la roca. Miren esto. Actualmente se han descubierto más de 60 tumbas, aunque muchos arqueólogos creen que todavía quedan secretos ocultos bajo la arena. Entramos a la tumba de Ramsés IV. Como ven, miren, esa es la tumba que después de muchas excavaciones lograron encontrar aquí en el Valle de los Reyes. Fue uno de los faraones más importantes de aquella época. Están plasmados jeroglíficos y muchos signos que ellos hacían en aquel momento. Mundo, y ahora viene la parte más impresionante. Entrar aquí es como abrir una puerta congelada en el tiempo. Cada pasillo es una página de un libro escrito hace más de 3000 años. Miren estas paredes, mundo. Las paredes hablan sin palabras y cuentan una historia que sobrevivieron a imperios eternos. Los colores siguen aquí, los dibujos siguen aquí, los jeroglíficos siguen aquí, y cada símbolo tenía un propósito. Nada fue colocado por casualidad. Todo formaba parte del viaje que el faraón debía realizar después de la muerte. Impresionante. Aventureros de buen gusto, los egipcios tenían una visión fascinante de la muerte. Para ellos la muerte no era el final del viaje, era simplemente cambiar de barco para navegar hacia la otra vida. Por eso enterraban a los faraones con comida, joyas, ropa y objetos personales. Imagínense ustedes enterrarlo con todo eso. En Cuba lo desaparecían. Creían que todo eso sería necesario en el más allá. Y mientras caminas por aquí es imposible no imaginar cómo eran aquellas ceremonias realizadas hace miles de años. Esto parece de película. Mire el sol súper que impresionante, un sol con más de 2000 años. Con ese sol yo me quedo aquí hasta el otro mundo. Hoy sí yo hago con los faraones. Mire, qué impresionante, guay, qué impresionante mundo. Estando en las pirámides, todos los faraones, ellos descubrieron que había muchos saqueadores de tumbas en aquel entonces y se llevaban todos los tesoros que había en ese momento en las tumbas. ¿Y qué hicieron ellos? Como son tan inteligentes, vinieron a este lugar y se enterraban. Y también creían que este lugar como ven, miren, ese lugar está el sol ahí y el sol se escondía por ahí. Ellos decían que donde el sol, una de las tumbas más impresionantes construidas aquí fue la de Tutankamón. Tutankamón, el faraón niño que fue descubierto. Tutankamón, súper impresionante. Esta es la única
tumba encontrada con todos los tesoros, joyas, la más completa con todos los tesoros. Y ahí cambió la historia del antiguo Egipto, como ven ahí, y la máscara está en el Museo del Cairo. Les digo que visiten este hermoso lugar, no se lo pierdan y suscríbanse a mi canal, que volado mundo y el mundo de ustedes. Y definitivamente el Valle de los Reyes no es solamente un lugar turístico, mundo, es una biblioteca de piedra donde cada tumba guarda un capítulo de la historia humana. Caminar por aquí es como escuchar el eco de una civilización que se niega a ser olvidada. Y mientras el viento recorre estas montañas, parece que los antiguos faraones todavía tienen historia por contar. ¿Por qué viajar no es coleccionar lugares? Es coleccionar historias que te acompañan toda la vida. Mi gente, mundo, qué bolero, mundo. Si les gustó esta aventura por el antiguo Egipto, suscríbanse al canal, porque todavía nos quedan muchísimos misterios por descubrir. Y nos vemos en el próximo viaje. Bendiciones.